Coré le dijo a Aarón y a Moisés: ya basta de ustedes, ya basta. ¿Por qué ustedes están sobre nosotros? Empezaron a quejarse por qué Aarón y por qué Moisés los lideraban también. Y Coré era de la tribu de Leví. Dios había llamado a Moisés a ser el sumo sacerdote de la casa de él. Había ciertas cosas que el Señor le había encargado solamente a Aarón. Y a Coré y a la tribu de Leví podían hacer otras ciertas cosas más. Y Coré empieza a murmurar de Aarón y de él y dijo: ustedes se creen santos. ¿Por qué ustedes solamente pueden ir al lugar santísimo? Empezaron a haber una gran murmuración en medio del pueblo. Moisés, como hombre de Dios y con autoridad, se para y le dice: si hoy el Señor no se enoja, que la tierra se los trague. Dice la palabra del Señor que ese día se abrió la tierra y se tragó a Coré, a Datán y a Abirán y a toda su casa. Y los levitas, como también eran de la tribu de Leví, que estaban encargados del templo, se habían atrevido a dar incienso al Señor. Y eso solamente lo podía hacer el sumo sacerdote. Dice la palabra del Señor atrás en el 16, de que 250 levitas que estaban encargados de ciertas cosas fueron atrevidos y empezaron a darle incienso al Señor. El Señor los consumió en el momento, porque ellos no estaban para dar incienso. Ellos tenían ciertas cosas que podían hacer, porque número uno, porque ellos estaban en contra de lo que el Señor había establecido. Y no lo estaban haciendo con un corazón agradecido, sino que estaban en contra del establecimiento del Señor. Por eso fue que el Señor, dice la palabra del Señor, que descendió fuego y quemó los 250 levitas, que pareciera que no estaban haciendo algo malo, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios. Luego después, a otro día, se levantó el pueblo y empezó a murmurar, a decir: por culpa de Moisés y de Aarón estos hombres son muertos. No les bastó ver cómo la tierra se los tragó a Coré, a Datán y a Abirán y a los 250, sino que al día siguiente se levantaron y siguieron murmurando del hombre del Señor. Murmuraban entre ellos y decían: por culpa de Aarón y de Moisés, estos 250 fueron muertos. Es culpa de ellos. La palabra del Señor dice de que el Señor se enojó y mandó una peste ese día. Donde empezó la peste, Aarón y Moisés se postraron en su cabeza sobre tierra, dice la palabra, y empezaron a rogarle al Señor de que parara esa peste. Entonces Moisés mandó a Aarón ese día y dijo: llévate el incensario y corre entre todo el pueblo para que lo santifiques. Aarón así lo hizo, corrió ese día entre el pueblo con el incensario, dice la palabra del Señor, para santificar el pueblo. Pero ese día dice que fueron 14,500 las personas que murieron en esa peste, y el Señor paró porque se levantó Aarón con el incensario y santificó al pueblo. Pero se imagina, fueron 14,500 personas que ese día padecieron a causa de la murmuración. Pero no voy a hablar de la murmuración, sino voy a hablar hoy de la vara de Aarón. Aleluya. Solamente le di el contexto histórico para saber cuál fue la causa de que el Señor hizo ese milagro extraordinario ese día, que algo que estaba muerto, algo que estaba seco, lo enverdeció. Amén. ¿Qué significaba la vara? La vara solamente la podían tener ciertas personas. Líderes de tribus tenían varas, un pastor tenía vara. La vara significaba muchas cosas. La vara significaba autoridad. La vara significaba protección, porque con esa vara, era una vara como esta, pero más bonita. Cuando el pastor cuidaba a las ovejas, con esta vara, él los protegía.
David en Salmo 23 le dice al Señor: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. También daba seguridad. Esta vara, las abejas se sentían protegidas, pero también se usaba para corrección. Unos versículos que leí que dice que corrige a tu hijo con vara de amor. Aleluya. La vara representaba la autoridad de Dios. Representaba la plena autoridad del Señor. Pero la vara de Aarón, la vara que enverdeció, era la misma vara que el Señor ya había usado en el antepasado, más atrás, donde el pueblo de Israel estaba aún en Egipto. Cuando fue Moisés a Egipto, el Señor también llamó a Aarón, y Aarón tenía su vara. Y esa vara de Aarón el Señor la había usado tremendamente para libertar, para dar señales a Faraón. La palabra del Señor en Éxodo 7, 10, 12 dice que fueron delante del Faraón, y Moisés le dijo a Aarón: Aarón, tira tu vara. Aarón traía su vara, y dice la palabra de Dios: cuando Aarón tiró la vara de él al suelo, se convirtió en una culebra. Pero también los hechiceros y los magos del rey hicieron lo mismo. Tiraron sus varas y se convirtieron también en serpientes. Pero la vara de Aarón se tragó a las demás varas. La vara de Aarón se tragó a las dos varas de los hechiceros. Porque no hay nadie que le gane al poder del Señor. No hay nada que se interponga, que pueda apacar el poder del Señor. Gloria a Dios. Fue la misma vara que el Señor le mandó decir a Moisés: dile a Aarón que toque las aguas del río y que se conviertan en sangre. Eso está en Éxodo 7:10. Ahí está toda la historia de las plagas. La vara de Aarón había sido utilizada tremendamente para mostrar el poder del Señor. Y esta vez no iba a ser la excepción. Esta vez Dios iba a mostrar la elección de un hombre que estaba bajo la voluntad del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Esa vara, dice la palabra del Señor, era una vara de almendra, una vara seca, una vara que no tenía vida. Podía mirar, no tenía nada de atractivo. La vara de almendra. A mí a la memoria, cuando nosotros, antes de que el Señor nos rescatara, así éramos, varas secas. No teníamos nada de belleza, no teníamos nada de atractivo. La vara seca representa, hermano, de Aarón, que no había vida, que no había nada de hermosura en ella. Pero esa vara necesitó ir delante del Señor. Amén. Así como a cada uno de nosotros el Señor nos rescató. El Señor vino y nos dio vida. Nosotros éramos varas secas también. Amén. Pero hoy podemos estar aquí con vida. Porque Dios murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y hoy podemos estar aquí. Y somos esas varas de almendra, varas verdes, varas con vida. Así y varas es, con propósito. aleluya. Sí, amén. Dile que tienes a tu lado: tú tienes propósito. Dígale. Tú tienes propósito. Aleluya. Dios es especialista en lo algo arruinado, en lo algo que quizás con nuestros ojos puede decir no vale nada. Es especialista en darle un valor para él tremendo. Ezequiel en el Ezequiel 37 tuvo una gran visión y había un valle de huesos secos donde no había vida, había sequedad. Donde el Señor, en esa gran visión de Ezequiel, a esos huesos secos empezaron a subirle tendones, empezaron a subirle carne, empezaron a agarrar forma. El Señor le decía a Ezequiel: declara al espíritu que venga de los cuatro vientos y van a tomar vida. Porque eso es lo que hace el Señor. Amén. Lo feo, lo arruinado, porque nosotros antes éramos feos y arruinados delante del Señor. Hablando espiritualmente. Una persona aún más guapa que se mire, muy bonita se puede mirar.
Pero si no tiene al Señor, delante del Señor es algo feo. Porque hay pecado, y donde hay pecado para el Señor es algo horrible que Él no quiere mirar. Así es. Así estábamos nosotros también. Estábamos arruinados, estábamos feos, pero Dios vino a nuestro encuentro. Dios Amén. vino a rescatarnos. Lucha. Y como Gloria a esa Dios. vara de Sicom lo reverdeció, nos ha reverdecido también a nosotros. Amén. Pero voy a hablar un poquito de la rama, porque era de almendra. La vara de almendro era una de los árboles en Israel que más pronto reverdecía y daba fruto. Era una rama era un fruto que rápido daba su fruta. Era rápida. En Jeremías 1:11, el Señor llama a Jeremías. Llamó a Jeremías. Y Jeremías decía, cuando el Señor lo estaba llamando, Señor, Dios, yo no voy a poder ir a lo que tú me estás mandando. Jeremías 1:1, empieza el Señor a llamarlo y a platicar con él y decirle, Jeremías, desde antes de tu nacimiento yo te conocía. Jeremías, vas a ir a las naciones, vas a ir aquí, vas a ir allá. Y Jeremías le contesta, Señor, pero yo aún soy un niño. Yo aún soy un niño, ¿cómo voy a ir? Y el Señor le dice en Jeremías 1:11, le dice, la palabra vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla en obra. Esto me llama, hermano, de que la vara de Aarón representa prontitud, la vara de Aarón representa rapidez. ¿Y qué nos está queriendo decir el Señor? De que nosotros tenemos que ser como esa vara de Aarón, ser prontos, tener prontitud, desesperarnos. Tenemos que ser rápido al llamado que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. Sí, amén. Tenemos que ser rápidos. La vara, un árbol, necesita muchas cosas para poder reverdecer. Esto no, la vara de Aarón no solamente es decir la vara reverdeció y la vara tomó vida y dio fruto, no. Hay milagros extraordinarios que Dios hizo con la vara. Sí, amén. Para que un árbol esté verde necesita estar en la tierra. Necesita sol, necesita aire, necesita pH, necesita los nutrientes de la tierra. Necesita muchas cosas para que un árbol esté verde. Y para que florezca, ¿cuánto no se necesita? Y para que dé fruto, se necesita que la flor sea polinizada. Cuando un árbol echa muchas flores, hay unas flores que nacen hembras y otras que nacen machos. Entonces, la flor necesita ser polinizada. Y hay muchas maneras de que una flor sea polinizada, ¿verdad? Para que dé. Una de ellas es por el viento. Y esa vara no estaba en un lugar donde había viento. Necesitaba también de otra manera es por los insectos. Las abejitas polinizan las plantas y hacen que den fruto. Y otra, manual. Aleluya. ¿Y por qué lo digo manual? Y eso me encantó, la manual. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que hace Dios con cada uno. Sí, Eso fue amén. lo que hizo Dios con la vara de Aarón, que no necesitó del viento, que no necesitó de los insectos, sino que él con su propio dedo polinizó esas flores para que dieran fruto. Gloria a Dios. Así es el Señor con aleluya. cada uno de nosotros. Amén. Por eso es que el Señor nos toca. Venimos aquí delante de Él, delante de su presencia, y nos toca. Y nos quiere que nuestras flores den fruto. Que nuestras flores no sean flores que se quedan sin fruto. Que sean flores que echen un buen fruto delante de Él. Sí, amén. Aleluya.
Gloria a Dios. Eso me encantó, de que dije cómo esa vara en tan poco tiempo dice que los metieron y a otro día ya había reverdecido, había echado flores, había echado renuevos y había echado frutos. Aleluya. Eso me habla de prontitud, eso me habla de aceleramiento, hermano. Pero para que una vara, para que algo reverdezca, necesitamos reconocer las áreas que hemos dejado que se sequen. Yo no sé cuáles son las áreas que has dejado que se sequen, pero eso es el empezar para reverdecer, reconocer. Porque a veces nos sentimos secos, a veces nos sentimos arruinados, a veces nos sentimos que no valemos nada, a veces nos sentimos que no tenemos atractivo. Pero el comienzo es reconocer que necesitamos estar como la vara de Aarón. Necesitamos reconocer que solamente cerca de la presencia del Señor, enfrente de la presencia del Señor, Él nos va a hacer reverdecer, Amén. nos va a hacer florecer. Aleluya. Y nos va a hacer que demos el buen fruto. Gloria a Dios. Aleluya. Esa vara necesitó estar cerca de la presencia del Señor. Gloria al Señor. Pero también la vara de Aarón estaba junto a demás varas. No estaba sola en el altar. Dice que había 12 varas más. Había 11 varas más y la vara de Aarón era la número 12. Había 12 varas más. Gloria al Señor. Pero a esa vara, y qué linda la hizo el hermano René. Gloria a Dios por el hermano René. Denle un aplauso al Señor por el hermano René, que tiene la disponibilidad, ¿verdad? Y el talento que el Espíritu Santo da para hacer estas obras, ¿verdad? La vara de Aarón, semejante a esta, estaba en el mismo lugar, estaba rodeada de otras más varas. Pero a la vara de Aarón no le influyó quien estaba a su lado. A la vara de Aarón no le influyó para poder enverdecer la situación en la que estaba. Así es que tenemos que ser nosotros como varas de Dios, que el contorno que miramos, que no influya que nosotros enverdezcamos. Amén. Que los problemas, que los conflictos que quizás ocurren, que lo que se levante, que no influya a que nosotros echemos flores y echemos renuevos delante del Señor. Amén. Aleluya. A esa vara no le influyó lo que ella estaba mirando. Además estaban secas, pero a ella la había elegido Dios. A ella la había elegido el Señor. A ti y a mí el Señor fue el que nos eligió. Sí, amén. Aleluya. A ti y a mí fue el Señor que nos eligió entre tantas varas secas que hay allá afuera, que el Señor también quiere enverdecerlas. Pero a mí y a ti nos eligió para hacernos florecer, hacernos dar fruto. Gloria a Dios. A José, el Señor le había dado una palabra, pero el contexto, la situación que ocurría en él, fue llevado a Egipto como esclavo. Eso no le influyó a él para entristecerse al propósito que Dios le tenía para su vida. Eso a él no lo detuvo. Él no lo detuvo que en Egipto miraba idolatría, en Egipto miraba dolor, en Egipto miraba esclavitud, pero él llevaba una palabra. Él llevaba una palabra de parte del Señor, porque el Señor había enverdecido su vida y su corazón. Amén. Él llevaba la palabra de que un día sus hermanos iban a postrar delante de él y que el Señor lo iba a llamar para algo grande. Y a él no le influyó nada. No le influyó nada. Que a mí y a ti no nos influya nada, hermanos, para alabar el nombre del Señor. Que a mí y a ti no nos influya nada para que de nuestra rama empiecen a brotar renuevos, empiecen a brotar flores y fruto. Aleluya. Nosotros somos varas de sicómoro delante del Señor. Sí, amén. Aleluya.
Pero no era solamente reverdecer y echar flores. No era solamente reverdecer y echar flores, sino que también dar un fruto. Sino que también dar fruto. El Mateo 21:19, la palabra del Señor dice: viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo: nunca más nazca fruto en ti. Este es Jesús hablando. Y luego se secó la higuera. Porque no solamente se trata de estar bonito, no se trata solamente de verse bonito, sino que dar el buen fruto. Sí, amén. La higuera había sido llamada para dar fruto. El Señor halló la higuera sin fruto. El Señor no le enojó, no se molestó porque la higuera no tuviera fruto, porque la palabra dice de que no era tiempo de fruto. La higuera estaba bien porque no era tiempo de que hubiera fruto en ella, no era su temporada. Pero la higuera aparentaba en su verditud y en sus hojas de que algo tenía que dar. Y el Señor Jesús fue a ella porque ella semejaba de que tenía un fruto donde Él podía comer. Por eso es que le dice de que ya no nazca más fruto, porque ella aparentó algo que no era, algo que no tenía, lo aparentó la higuera. Y la higuera hizo algo que el Señor la maldijo sobre el fruto, pero ella hizo algo que el Señor no le dijo y se dejó morir. En Mateo 21:19 dice que la higuera se dejó morir y el Señor solamente la maldijo: ya no darás fruto. Pero para la higuera era importante a lo que había sido llamada, así como tiene que ser importante para mí y para ti a lo que el Señor nos ha llamado. Así es, amén. Para esa higuera era importante al cual había sido llamada. Y sabía que si no estaba en el propósito del Señor, si no estaba haciendo lo que ella había sido llamar, sabía que solamente alejada del propósito de Dios solamente había muerte. Y esa higuera, dice la palabra de Dios, que se dejó morir. Esa higuera murió. Aleluya. A la vara eran 12. Fueron 12 las personas que Moisés mandó a reconocer la tierra. Fueron 12. Pero 2 hombres hicieron la diferencia. Nosotros tenemos que hacer la diferencia, hermanos. Nosotros hemos sido llamados para reverdecer. Nosotros hemos llamado para hacer la diferencia. Así es, amén. Ser una diferencia, que vean los renuevos y que vean el fruto en nosotros, sí, los que están allá afuera. A eso hemos sido llamados, a hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero es como hablaba hace rato, reconocer cuáles son las áreas que hemos dejado, cuáles son las cosas que nos han alejado, que nos han separado más de la presencia del Señor. Tenemos que detectar las áreas las cuales están secas, están marchitas. La oración, hablando con el Señor. Yo no sé a quién le está hablando el Señor, pero solamente el Señor conoce. Gloria a Dios. No sé cuáles son las cosas que has dejado, de que antes enverdecías, que antes tenías experiencias con el Señor, las cuales hoy no estás teniendo, porque las has dejado marchitar. Pero por eso hoy el Señor trae esta palabra para reconocer la necesidad que tenemos con el Señor, para reconocer esa necesidad de estar cerca de la presencia del Señor, como esa vara de Aarón, que esa vara para reverdecer necesitó estar cerca de la presencia del Señor. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es lo que nos... ¿Qué es? Hay que detectar qué es lo que nos detiene. ¿Qué es lo que está deteniendo tu vida para avanzar? Si Dios te ha llamado con un propósito, Dios te ha llamado para este tiempo. Amén, aleluya. Dios te ha llamado para grandes cosas en este tiempo. Así es, amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo Gloria a creen? Dios, Porque siento que aleluya. pocos lo están creyendo. Amén. Dios te ha llamado para este tiempo, hermano. Gloria a Dios.
Dios nos ha entregado muchas cosas en nuestras manos. No sé qué palabra Dios te ha dado a ti. Solamente tú lo sabes. ¿Qué palabra tienes de parte del Señor? La cual has dejado de creer, la cual no has avanzado y te has quedado ahí retenido. Hoy este día el Señor trajo esta palabra para decirte que eres una vara que el Señor quiere que rembardezca, pero que esté cerca de la presencia del Señor, estar más cerca de Dios y reconociendo de que necesitamos estar cerca del Señor. Aleluya. Pero hay algo muy interesante, que nadie puede reverdecerse por sí solo. La vara de Aarón no se reverdeció. Aarón no pudo reverdecerla a él. Nadie puede reverdecer su propia vara. Salmo 92:12 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. No podemos echar flores, renuevos y frutos alejados de la presencia del Señor. Necesitamos estar cerca de la presencia del Señor. Nuestra vara no puede verse hermosa.